Continuamos en el mundo ahora de France 24. Vamos a repasar las noticias que han marcado la agenda informativa de este 17 de febrero. Compromisos nucleares y el levantamiento de sanciones fueron temas de la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra con la mediación de Omán. La diplomacia de Teherán señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, con quienes volverán a reunirse en 2 semanas. Ginebra también es escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. Washington volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, mientras que Moscú lanzó horas antes del encuentro otro ataque masivo con drones y misiles. Perú está a las puertas de quedarse nuevamente sin presidente. A solo 2 meses de las elecciones, el Congreso debate mociones de censura contra José Gerí con las que se busca su destitución. El mandatario interino se ha visto envuelto en una serie de escándalos por contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Como lo decíamos, Perú vuelve a estar en el limbo por la sesión extraordinaria que debate la censura del presidente interino José Gerí. Los escenarios posibles para el país suramericano los revisamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Suiza. Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas celebradas este martes en Ginebra. La delegación de la República Islámica informó buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, que también señaló progresos, pero recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. Y en la misma línea que la Unión Americana, el canciller de Omán, país mediador de los diálogos, aseguró que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero que los próximos pasos están claros de cara a la siguiente ronda que se desarrollaría en 2 semanas. Ampliamos a continuación. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus fuerzas armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. La capital suiza también es escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Antes del encuentro, Washington volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, y esto pese a que el gobierno de Volodymyr Zelensky ha dejado en claro que no cederá en temas como la cesión de territorios, mientras que Moscú, horas antes de sentarse a la mesa, lanzó otro ataque masivo con drones y misiles contra 12 regiones ucranianas que habrían dejado al menos 3 muertos. Las negociaciones se extenderán hasta mañana en Ginebra.
En más información, Estados Unidos informó este martes de nuevos ataques contra 3 presuntas narcolanchas en el Mar Pacífico y el Caribe, un operativo realizado en el marco de la Operación Lanza del Sur que dejó 11 personas muertas y tuvo lugar durante las últimas horas del lunes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron que las embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas y esto sin presentar pruebas. En Perú, el Congreso debate una serie de mociones de censura que buscan la destitución de José Gerí. A solo 2 meses de las elecciones, el país andino está a las puertas de quedarse nuevamente sin presidente. El mandatario interino se ha visto envuelto en una serie de escándalos por contrataciones a modo de jóvenes funcionarias y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Y Cuba enfrenta este martes otra serie de apagones que se prevé afecten al 56% de la isla. La empresa estatal Unión Eléctrica señaló que los cortes de electricidad serán en horario de mayor demanda entre la tarde-noche de la presente jornada. Los apagones se registran en medio del bloqueo de Estados Unidos al envío de petróleo a la isla, por lo que el gobierno cubano acusa a Washington de asfixia energética. Ahora vamos al viejo continente. Gisèle Pelicot, la mujer protagonista del mayor juicio por violación de Francia, revive en sus nuevas memorias la terrible experiencia que vivió. El libro lleva por nombre Un himno a la vida y hoy sale a la venta. Durante años su marido Dominique Pelicot la drogaba hasta dejarla inconsciente e invitaba a decenas de hombres a violarla. Todos ellos fueron condenados en diciembre del 2024 en un juicio que conmocionó profundamente al país y al mundo. Ampliamos en este informe. Tras renunciar a su derecho al anonimato y permitir que el mundo entrara en la sala del tribunal, Gisèle Pelicot está ahora lista para contar su versión de la historia en sus memorias, describiendo el momento en que la policía le dijo por primera vez que había sido drogada y violada por docenas de hombres en su propio dormitorio. Él dijo, señora Pelicot, ¿se reconocen estas fotos? Y yo respondí, no, no soy yo. Entonces él dijo, esta es su habitación. Y luego dijo, voy a contarle algo impactante. Usted fue violada por 53 personas. Mi mundo se derrumbó. En su libro, Gisèle Pelicot intenta dar sentido a su matrimonio con su ahora exmarido, la conexión instantánea que sintieron cuando se conocieron a los 19 años, la infancia problemática de él y su jubilación aparentemente idílica en la localidad sureña de Mazan, donde tuvieron lugar la mayoría de los abusos. Dice que tiene intención de visitarlo en la cárcel, no por ira, sino como parte de su proceso de curación. Necesito respuestas, puede que nunca las obtenga, pero eso también forma parte de mi viaje. Gisèle afirma que ha sacado fuerzas del apoyo que ha recibido de miles de mujeres en Francia y en todo el mundo. Siempre me preguntaba cuál era mi misión en la Tierra, por qué había nacido. Algunos son pintores, otros son poetas, otros son escritores. Creo que mi misión era dar esperanza a los demás de que incluso después de las dificultades se puede volver a levantarse y elegir la felicidad. Hoy, Gisèle Pelicot incluso ha vuelto a encontrar el amor. Vive en una isla al oeste de Francia con su nueva pareja, a más de 800 kilómetros de su antigua vida en Mazan. Bangladesh tiene un nuevo primer ministro. Tariq Rahman juró este martes el cargo en una ceremonia multitudinaria celebrada en la plaza sur del Parlamento de Dhaka. El jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh llega al poder tras años de exilio y agitación política y se convierte así en el primer hombre electo en 2 décadas y por lo tanto en quien liderará la transición a la democracia. Su llegada no se entendería sin la revuelta social liderada en agosto por la generación Z y que provocó la caída de la exmandataria Sheikh Hasina. Aquí los detalles. Es el primer hombre en gobernar Bangladesh en 35 años. Tras la aplastante victoria de su bloque, el Partido Nacionalista, en las elecciones parlamentarias, Tariq Rahman es la nueva cara del poder en la nación asiática. Este martes juró como primer ministro del país. Yo, Tariq Rahman, juro solemnemente que cumpliré fielmente con las obligaciones del cargo de primer ministro de gobierno conforme a la ley. Mantendré verdadera fe y lealtad hacia Bangladesh. Preservaré, protegeré y defenderé la Constitución. Es el encargado de restablecer la estabilidad política de Bangladesh tras las intensas manifestaciones de la llamada generación Z que provocaron la caída de la ex primer ministra Sheikh Hasina.
Lo hará con un trágico legado a cuestas, al ser hijo del considerado héroe de la independencia y expresidente Ziaur Rahman, asesinado durante un golpe militar en 1981. Recibe el poder de manos de Muhammad Yunus, el premio Nobel que lideró un gobierno interino durante el periodo de transición que condujo a los comicios de la semana pasada. Rahman dio los lineamientos de lo que será su mandato. Actuaré con todas las personas conforme a la ley, sin temor ni favoritismo, afecto ni mala voluntad. Juro solemnemente que como primer ministro no comunicaré ni revelaré a nadie directa o indirectamente ningún asunto que se someta a mi consideración o llegue a mi conocimiento. El nuevo premier tendrá que transformar a un país traumatizado por la violencia institucional, reformar el Estado y reactivar industrias clave como el sector textil. Continuamos en Estados Unidos. Este martes falleció el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y se presentó 2 veces a la nominación presidencial demócrata. Jackson murió a los 84 años. Padecía de Parkinson desde 2017. El presidente Donald Trump dijo que él es un buen hombre con gran personalidad. En este informe les contamos sobre su trayectoria. Jesse Jackson era conocido por decir: la excelencia es el mejor disuasivo contra el racismo, una creencia que trató de reflejar como político, activista y ministro bautista ordenado. En la década de 1960, luchó en el movimiento por los derechos civiles junto a su mentor Martin Luther King. De hecho, estaba con él en el balcón de un hotel cuando el líder fue asesinado en Memphis en 1968. He sido bendecido por Dios al poder volver aquí 50 años después. Y cada vez que se cae la costra, la herida sigue abierta, la sangre sigue brotando. En 1971, Jesse Jackson fundó People United to Save Humanity, un grupo dedicado a continuar la labor del líder asesinado. Luego, en 1984, se convirtió en el segundo afroestadounidense en organizar una campaña nacional para la presidencia, pero quedó en tercer lugar en las primarias demócratas. Jackson se postuló por segunda y última vez para presidente en 1988. Más adelante, siguió pronunciándose sobre temas que lo preocupaban, como el racismo y la violencia policial. Mantengan la disciplina, la concentración y la no violencia. En las elecciones presidenciales de 2020, apoyó a Bernie Sanders en lugar de a Joe Biden. Un año más tarde, Emmanuel Macron concedió a Jackson una de las más altas distinciones de Francia, la Legión de Honor, en reconocimiento a lo que el actual mandatario francés denominó un largo camino hacia la emancipación y la justicia. Para entonces, ya había anunciado que padecía la enfermedad de Parkinson y en 2025 recibió un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva. A pesar del deterioro de su salud, siguió haciendo apariciones públicas, incluso en la Convención Demócrata de 2024, donde fue recibido por la multitud como un héroe del partido. En otro orden de ideas, en Italia hay una nueva polémica por la participación de Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta vez se ha cuestionado la presencia de un atleta israelí acusado de haber apoyado los ataques del gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza, un caso que ha sido recogido por la prensa italiana. Y nuestra corresponsal en Roma, Irene Savio, nos reportó previamente al respecto. Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente, la presencia de Israel en los Juegos Olímpicos aquí en Italia sigue provocando polémicas. La última sobre el atleta Adam Edelman, piloto israelí de bobsled, quien fue acusado por un periodista suizo de haber apoyado el genocidio, así lo dijo, el genocidio contra la población en Gaza y también de ser un sionista hasta la médula. Edelman se ha defendido diciendo que forma parte de un equipo de 6 atletas israelíes que han logrado competir en estos Juegos y que él además se siente orgulloso de representar lo que representa, pero esto no ha impedido el desarrollo de esta nueva polémica que devuelve en actualidad también esa gran discusión sobre el supuesto principio de neutralidad de los Juegos Olímpicos, más aún que llega después del caso del atleta ucraniano que
fue expulsado, fue su expulsión decidida por el Comité Olímpico después de que se negara a competir sin un casco, con imágenes de personas ucranianas fallecidas en la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania. Y terminamos con esta imagen, el cantante puertorriqueño Bad Bunny levantando el brazo derecho en señal de victoria y con una pelota de fútbol americano en la mano. Y en la otra, agarrando de la mano al niño que le entregó su Grammy en el show del medio tiempo del Super Bowl. A su lado está el presidente Donald Trump haciendo un reclamo. Así es el graffiti que capta las miradas y causa polémica en una de las calles del centro de Barcelona, en el que el artista Alberto León también dibujó palomas de la paz y la frase en rojo, América. Vamos con nuestro invitado del día. El Congreso de Perú debate una serie de mociones de censura que buscan la destitución de José Gerí. A solo 2 meses de las elecciones, el país andino está a las puertas de quedarse nuevamente sin presidente. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fernando Tuesta Soldevilla, quien es analista político y politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE Perú. Bienvenido y gracias por la comunicación. No, gracias a usted por la invitación. ¿Cómo llega a Perú esta crisis política que lo mantiene al día de hoy al borde de una nueva destitución presidencial por el mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente? Bueno, este es una más de una parte del ciclo de inestabilidad política que empezó en el 2016 y allí donde debió haber 2 presidentes, probablemente tengamos 8. Esto tiene que ver con una serie de motivos, pero el principal de ellos es que los presidentes en América Latina, como se elige separadamente la presidencia del Parlamento, han habido parlamentos opositores y presidentes con poco peso en justamente este otro poder del Estado. Lo que ha ocurrido es que ante situaciones, en este último caso, de escándalos políticos, probablemente se censure al presidente, porque acá hay un tema que está en este momento en discusión. Si es que se censura, ¿en qué sentido censura? Y se necesita menos votos, porque él era presidente del Congreso y al haberse vacado a la señora presidenta pasó a ocupar el cargo de presidente de la República. Entonces algunos dicen hay que censurarlo como presidente del Congreso y en consecuencia deja de ser presidente de la República. Los otros que dicen vacancia requieren mucho más votos. Esto se está discutiendo en este momento justamente en el Parlamento. Pero este es un episodio más de una larga serie que en el Perú nos ha sumido en una enorme inestabilidad y que forma parte pues del ya el desapego, la falta de representación real que hay entre los políticos y los ciudadanos de nuestro país, de cara a la elección que tenemos a puertas, 12 de abril. Justamente hablaremos más adelante sobre la elección. Usted habla de censura al ex presidente del Congreso peruano. En ese sentido, dadas las acusaciones contra José Gerí, ¿es de esperarse que realmente sea destituido o habrá más bien clemencia por los integrantes del Parlamento? Se han presentado 7 mociones de censura como presidente del Congreso y todas están siendo aprobadas. Terminado esta parte, algunos que quieren defender al presidente Gerí van a tratar de alargar el procedimiento, señalando de que se trata de vacancia. Nosotros tenemos 130 congresistas. Para una vacancia se requiere 87 votos, con independencia cuántos asistan, no del quórum, sino del total. Eso es casi un imposible. En cambio, la censura requiere simplemente la mayoría simple de los que participan en este momento en el Pleno. Entonces, quienes defienden al presidente Gerí, que básicamente Fuerza Popular, el fujimorismo, trata de evitar justamente que se llegue a discutir y finalmente votar, en donde probablemente al censurarlo como presidente del Congreso, deja también el cargo de presidente de la República y el Congreso tendría que elegir
a un nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso y en consecuencia encargarse de la presidencia de la República. Porque ya los tres que fueron elegidos, vale decir como presidente, Pedro Castillo fue vacado, Dina Boluarte fue vacada también y el tercero estaba excluido, entonces se termina la fórmula elegida y por sucesión es el presidente del Congreso. Y por eso está discutiendo. Fernando, en medio de esta crisis política, hablemos del Parlamento. ¿Qué papel ha jugado realmente el Congreso? Que recordemos fue el encargado en 2020 de censurar a Martín Vizcarra o de retirar a Martín Vizcarra por actos de corrupción. Luego en 2022 a Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado. Y después en 2025 a Dina Boluarte por su incapacidad de frenar la crisis de violencia e inseguridad que vivía el país. ¿Cuál ha sido el papel del Parlamento? Nefasto. Y sobre todo el núcleo que logra tener el poder en el Parlamento. Al tener el poder en el Parlamento, tiene el poder en general. Los presidentes, como comenté, son presidentes precarios. José Gerí, tiene un partido cuya bancada es pequeñísima. Dina Boluarte no tenía ninguno, Martín Vizcarra ni uno solo. Entonces, lo que ha ocurrido en el Parlamento es que se deshacen de los presidentes bajo esta figura, malinterpretada, desnaturalizada de la vacancia por incapacidad moral. Ahí entra todo, cualquier cosa. Bajo esa interpretación nunca hubiéramos tenido un presidente cumpliendo todo su mandato. No, con esto no quiero decir que José Gerí no ha cometido por lo menos actos sospechosamente delictivos. En el Perú no tenemos el juicio político, pero este Congreso, quien eligió a José Gerí, cuando ya tenía algunos, actos que eran cuestionables dentro del Congreso, y sin embargo lo hizo. El Congreso muchas veces está actuando por presión ciudadana, como ocurrió con Dina Boluarte. Ahora, si finalmente es destituido o censurado José Gerí, estaríamos hablando que para sustituirlo llegaría el 8º presidente al Perú en cuestión de una década. En ese sentido, su destitución, ¿cómo podría impactar ahora sí en lo que usted hablaba en este proceso de elecciones que están a la vuelta de la esquina? Quienes defienden a Gerí dicen que si es que lo destituyen, esto provocaría un enorme impacto en las elecciones. En realidad, en el Perú, los organismos electorales son constitucionalmente autónomos. El presidente tiene como único encargo convocar las elecciones que ya se convocaron y está en la obligación constitucional de prestar seguridad el día de la jornada electoral y entregar el presupuesto. Nada más. Obviamente, un cambio de presidente no es algo que no tenga impacto, pero en el Perú hemos cambiado tantas veces de presidente y no es que esto ha provocado por sí solo el hecho una enorme inestabilidad. En el caso de Gerí, mucho menos todavía porque ni siquiera él fue elegido. Entonces, yo creo que si es que se lo cambia, no va a afectar el curso de las elecciones. Sí puede afectar políticamente a quienes lo defienden y quienes están en contra probablemente aprovecharon en la campaña. Las elecciones son el 12 de abril, elección presidencial en primera vuelta, porque va a haber de todas maneras segunda vuelta, dado la intención de voto muy baja, y el Parlamento, ahora sí, por primera vez, después de mucho tiempo bicameral, Cámara de Diputados 130, senadores 60. Y por otra parte, para estas elecciones, usted, según su análisis, Fernando, ¿considera que hay candidatos que puedan darle, por decirlo de alguna manera, o logren darle la vuelta a esta imagen de corrupción que ha perseguido a la clase política peruana? Acá hay que verlo de dos maneras, ¿no? Por un lado, efectivamente, hemos tenido presidentes que han frustrado a la ciudadanía por quienes votaron. Por otro lado, estuvieron comprometidos con actos de corrupción. Pero también se puede ver por el otro lado, que algunas instituciones funcionan. En América no somos el único país en donde esto sucede, y sin embargo, el sistema de justicia de alguna manera funciona. Hay candidatos probos,
hay candidatos que, de mi punto de vista, no lo son, pero va a depender un poco cómo se va a votar. Y en el Perú es el país de mayor volatilidad e inestabilidad. La intención de voto en este momento señala que el primero que aparece tiene solamente 10%. Y hay cerca del 45% que aún señala que no sabe por quién votar, o diría que vota nulo o blanco. Con lo que quiero decir es que de acá al 12 de abril es muy difícil prever escenarios de quién puede triunfar. Lo que sí es cierto es que hay una gran desafección en el Perú por la élite política, quienes han tenido responsabilidades de representación. Y ya casi para finalizar, le preguntaríamos si en este escenario de crisis política en Perú, el fujimorismo de alguna manera podría abrirse nuevamente las puertas para lograr gobernar desde la casa de Pizarro. ¿Hay cabida para el fujimorismo? Es muy difícil. Keiko Fujimori ha perdido 3 veces la segunda vuelta, cosa que no ocurrió en ningún momento de la historia. Y cuando se hacen las indagaciones a través de encuestas, la persona que tiene más resistencias es ella largamente. Entonces, si pasa ella a segunda vuelta, y probablemente lo haga porque dentro de este mar de dispersión, ella aparece segunda, puede volver a perder. Es muy difícil, el nivel de resistencia contra ella es muy alto. Su mejor momento, el 2016, lo perdió, cuando ganó en primera vuelta casi por el doble del segundo y tuvo mayoría absoluta en el Congreso. Eso ya no es ahora, pero esto no quiere decir que no vaya a tener un grupo parlamentario importante, y ese grupo que finalmente ha sido el más disciplinado y creo que el que ha marcado el compás de la política peruana. Y con esto termino. El poder en el Perú de hace 10 años ha estado en el Parlamento, y el grupo político más cohesionado y que ha marcado justamente el paso ha sido Fuerza Popular y el fujimorismo. Quizá podríamos terminar diciendo, podrá perder la presidencia, pero no necesariamente el poder. Le agradecemos muchísimo, como siempre, por su análisis a Fernando Tuesta, Sol de Villa. Gracias, y estaremos pendientes, por supuesto, de esta primera vuelta en el Perú. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve tenemos más información aquí en France 24. Vamos a una pausa. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.